Argentina había experimentado un hecho muy lamentable después de la terrible represión ilegal que dejó 30.000 desaparecidos, varios exiliados, asesinados, arrojados al mar, mujeres violadas, bebés robados. Y si faltaba algo era mandar a muchísimos muchachos inexpertos a la guerra de Malvinas y esa derrota que aún duele. Esa situación, tal vez no la presión internacional por los derechos humanos a favor de Argentina, tal vez no la presión local a favor de las madres, las abuelas a favor de la recuperación democrática, tal vez los misiles y tal vez los tanques y tal vez Gran Bretaña fueron responsables, ¿no? Que Argentina, que el último dictador, Reinaldo Viñone, convoque a elecciones en 1982. Argentina se preparaba así, entonces, con sus partidos políticos para dar batalla, primero en las elecciones internas de los partidos y después en las generales. Hay que recordar que era una elección sola, Sí, una sola elección general, no todo había ahí. ni paso, no había ni paso ni balotaje. Alfonsín gana la interna fuertemente contra su opositor entonces, Fernando de la Rúa Perete, que era la fórmula radical que se impuso que perdió con De la Rúa, perdón, con Alfonsín como presidente del partido y además como representante del partido en las elecciones. Ahí estamos viendo imágenes de la época que subió hoy el diario La Nación, Pérez Esquivel en la cola para votar en aquel momento. No tengo presente quién es ese, pero bueno, hay muchísimas celebridades. Veíamos antes a Sábato, veíamos a Eve de Bonafini, bueno, imágenes Las que urnas de las madera. urnas de madera, hay un muchacho discapacitado, motriz, votando alegremente, contento, el folclore, ¿no? Un gorro con una leyenda Alfonsín presidente, toda esa movilización juvenil de los partidos políticos, principalmente de la Franja Morada, de la Juventud Radical, todo lo que generaba Alfonsín con su discurso, somos la vida, somos la paz. Si algo resumía ese momento tan trágico, o la salida de un momento trágico, era somos la vida, cuando la muerte había imperado durante 7 años, y somos la paz, cuando la violencia había hecho de las suyas también durante tanto tiempo y tantos años. No era no era un eslogan hippie, era un eslogan muy valiente, porque era salirse de la violencia y de la muerte e ir hacia la paz y la vida. Y además, decía Alfonsín y sus afiches de campaña, porque somos la vida, vamos a enjuiciar a la muerte, algo que después cumple Alfonsín denunciando frente a la justicia civil y no a la justicia militar, a la junta de comandantes de las dictaduras, de la última dictadura cívico-militar. Tenemos los afiches ahí, Cintus, para ir más o menos contando cómo fue el proceso eleccionario. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida, porque somos la vida, hay juicio a la muerte. Este es un afiche extraordinario que resumía el momento, el clima de época. No queremos dictadura, no queremos un gobierno militar, queremos la vida, queremos la democracia y queremos juicio a la muerte. Después hay otros muy simples pero muy contundentes, más que una salida electoral, es una entrada a la vida, como dijimos. Alfonsín Martínez, que era más tirado a la derecha, Martínez, pero que era un señor en ese momento, una persona, un conservador liberal que era probablemente la mejor representación del partido, de ese sector del partido en la fórmula. Y Alfonsín, un progresista, Alfonsín había conformado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos al momento en que las madres empezaban las rondas, un abogado de Chascomús que había presentado varios pedidos de habeas corpus a favor de las madres, de los padres que pedían por sus hijos, por la situación de sus hijos. Era un hombre muy vinculado a ese sector, digamos, al progresismo, a la izquierda, a los derechos humanos en aquel momento. Y del otro lado, un Luder que era insólitamente acompañado por el Partido Comunista Revolucionario, y que era
probablemente el peronismo más rancio, más paladar negro, más de derecha. Sin embargo, era un constitucionalista, un profesor, había sido un profesor universitario, había sido presidente de la Cámara de Senadores, había sido presidente del Ejecutivo en un periodo muy pequeño, luego de la caída de María Estela Martínez de Perón. Pero estaba acompañado por el tren fantasma, ¿no?, del PJ, lo peor del PJ, el sindicalismo colaboracionista, el peronismo de derecha, Herminio Iglesias, entre otras personas muy nefastas que generaron y que además habían ya pactado el famoso pacto sindical militar, habían pactado la impunidad para los militares. Ahora Alfonsín, con ese saludo muy típico, aquellos que nos están viendo, los chicos de 30, 20 años no entenderán que este saludo qué significaba. Era un saludo, a mi entender no, por lo que yo pude averiguar, y porque en la campaña de Alfonsín la llevó adelante un publicista llamado David Rato, que murió hace poquito y que era un experto en marketing, y ese abrazo, ese Las gesto, manos unidas. significaba abrazar a todos. Es como que yo te abrazo, te rodeo en la espalda y te cierro la espalda con una, así, ¿no? Con un abrazo, con un apretón de manos. Eso significaba o presuntamente significaba para el marketing político ese abrazo. Recordemos que no había encuestas, no había encuestas como se las conoce hoy, sí había muchísimas operaciones políticas de los periódicos o medios de comunicación más tirados al alfonsinismo o más tirados al peronismo. De hecho, la revista Somos, un mes antes de la elección del 30 de octubre, publicó "Gana Luder", ¿no? Se comió una curva importante porque Alfonsín termina ganando por 51% de los votos a 40 de Luder. Vamos a ver un fragmento. No había internet, Héctor. No había internet, No había redes claro, sociales, no sobre había todo. redes sociales, internet, exactamente. Había, Radio, TV y prensa gráfica. Era el... exactamente. Y acto público. Y teléfono de línea. Sí. Y teléfono de línea y las teletipos que enviaban la información de los telegramas de las distintas provincias al Centro de Cómputos Nacional. Vamos a ir viendo un salpicadito de videos, si les parece. El cierre de campaña de Luder, 1 millón de militantes del PJ convocados en se me fue hoy que estoy, No recuerdo dónde fue. no cierre fue de el monumento típico porteño, ¿El obelisco? en el obelisco de Buenos Aires. Ahí cerraba Luder su campaña junto a Herminio Iglesias, junto a Diolindo Vittel, que era su candidato a vicepresidente. Un cierre bastante muy convocante, pero al mismo tiempo bastante polémico por cómo termina. Sí, no se me salió obelisco, una cosa rara. Vamos a ver un fragmentito de ese cierre de campaña, que fue el 28 de octubre, el mismo día que Alfonsín cerró en Rosario su campaña. Pero empezamos por Luder. Junto a nosotros, como siempre, las grandes mayorías populares que se han mantenido fieles a la causa de la nación, demostrando una vez más que tenía razón el general Perón cuando decía que lo mejor que tenemos es el pueblo. Vamos a explicar también esta última parte porque hay muchas personas que pueden estar quedando afuera. Ese cierre de campaña de Luder en el Obelisco, en Buenos Aires, tuvo este cierre. El de Herminio Iglesias, un dirigente del PJ de Buenos Aires, prendiéndole fuego a un ataúd que decía UCR y una corona de flores que obviamente tomó fuego inmediatamente y que representaba obviamente la destrucción o la muerte del radicalismo, algo que fue leído en un proceso donde se decía tenemos que ir a la unidad nacional, tenemos que ir hacia una avenida que sea bastante ancha, que debemos salir de la noche de la muerte y la tortura. Esta imagen, algunos dicen que fue muy piantavotos, a mí me parece que ya estaba bastante decidido
previo a este acto bárbaro, bárbaro por la barbarie, ¿no? Bárbaro de Herminio Iglesias, ya estaba definida la elección a favor de Alfonsín. No lo vamos a saber nunca. Imagino que mucha gente probablemente habrá cambiado el voto después de esta imagen, pero bueno, quedó como un ícono. Incluso hoy, cuando alguien se manda una macana, caso Insaurralde, una macana no, un delito, una cosa extremadamente pornográfica, como en la que se mandó Insaurralde, habrán escuchado, es el Herminio Iglesias de Kicillof, ¿no? De hecho, no lo fue. Fíjense ustedes cómo opera de manera muy distinta lo que uno imagina que podría afectar a un candidato, en este caso no lo hizo. Por eso no sabemos si lo de Herminio Iglesias realmente afectó al rendimiento electoral de Luder, o si fue una anécdota, muy mala anécdota de aquel momento. Bueno, Luder, que tras perder la elección nacional, Alfonsín lo convoca para ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, Alfonsín le propone ser ministro de la Corte y presidente de la Corte a Luder, a su contrincante en las elecciones y aparte del partido opositor. Cargo que Luder rechazó, pero por supuesto lo reivindicó desde siempre. Alfonsín en Rosario, el 28 de octubre, en el Monumento a la Bandera, también cerraba su campaña política de esta manera tan extraordinaria. ¡Alfonsín! Esta es la culminación de una gira larga. Hemos recorrido toda la República dando nuestro mensaje y recibiendo también el mensaje del pueblo argentino. Y en todas partes hemos afirmado la necesidad de levantar banderas de unión nacional y de iniciar una marcha juntos. Y quiero reiterarlo hoy aquí, en el Monumento a la Bandera, una marcha en la que todos vamos enarbolando nuestras propias banderas partidarias, pero también oportunidad no tenemos que izarlas hasta el tope del asta, porque hay que dejar un lugar arriba de todas las banderas de los distintos partidos políticos argentinos para que pueda flamear arriba la azul y blanca, hablando del encuentro definitivo de los argentinos. 400.000 asistentes a ese acto de cierre de Alfonsín en Rosario, un discurso que es mucho más largo y que concluyó con el preámbulo de la Constitución Nacional de los Constituyentes de 1853, que es el conocido hasta hoy, que está vigente hasta hoy. Spot de campaña, había una campaña electoral, no como la conocemos hoy, donde las redes sociales se llevan el mayor porcentaje de atención, pero estaba la televisión, era el medio de comunicación más importante, más atractivo, más recurrente para los candidatos, y Alfonsín, uno de ellos, vamos a recordarlo, hablaba de la educación y del servicio militar. Su hijo, mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio. Ahora, Alfonsín.
Bueno, además el jueguito del logo, ¿no? RA, República Argentina, Raúl Alfonsín, en celeste y blanco también, redondo, esa posibilidad de aprovecharse de ese icono, donde va a ser más importante en mi gestión la educación obligatoria y gratuita que el servicio militar obligatorio. Es toda una definición de lo que quería Alfonsín para su país. Cobertura de los medios de comunicación de los comicios. Después, si quieren, nos podemos detener en la gestión de Alfonsín. Estamos hablando de un hito histórico que es el 30 de octubre a todo esto, ¿no? Por eso nos detenemos tanto en ese momento. La cobertura de los medios de comunicación, el principal, ¿cuál era? Por supuesto, ATC, que tenía contacto vía coaxil, algo que deberían también los chicos ir a Google o a Wikipedia a buscar con y fruición. ATC también, porque Argentina Televisora Color ya no es la televisión pública. Claro, pasó por Canal 7, la televisión pública, exactamente, ATC. Bueno, la cobertura de los comicios de aquel momento tan histórico para el país. Argentina elige su futuro. Ya hemos volcado las nuevas cifras totales dadas oficialmente en Casa de Gobierno y que hasta el momento ilustran sobre los siguientes cómputos para todo el país. Está al frente hasta aquí computadas 17.051 mesas de toda la República. La Unión Cívica Radical Fórmula Alfonsín Martínez con 2.089.645 votos. El segundo puesto le corresponde al Partido Justicialista, 1.373.479 para la fórmula que comparten el doctor Luder y el escribano Vittel. Vamos al móvil en el Partido Justicialista. Gracias, muchas gracias. Estamos en este momento en compañía de uno de los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, el doctor Diego Guelar. ¿Cómo le va, doctor? Bien, muy bien. ¿Por qué me decía que iba a ser una cámara entretenida? Bueno, yo creo que evidentemente el entusiasmo del radicalismo en este momento, yo creo que es justificado. El radicalismo va a ser una excelente elección. Sigo convencido que vamos a ganar estas elecciones, que los guarismos electorales que se han dado hasta este momento no son ni más ni menos que la expresión del 10% del total del electorado. Saúl Ubaldín, entonces, con imágenes de vítores, como ustedes pueden observar, se retira de estas oficinas del justicialismo, en donde permanecen el doctor Ítalo Argentino Luder, su hijo y prácticamente ningún otro... Perdón, Muney, cortamos abruptamente con las debidas disculpas al público y a nuestro compañero. Ahí está saliendo la fórmula Alfonsín Martínez y esta es la euforia que se vive en el exterior del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical cuando aparecen ante el balcón los doctores Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, los candidatos de la fórmula que hasta aquí, según los cómputos oficiales, contabilizadas 37.959 mesas y faltando 29.602 del total de la República, llevan una amplia ventaja sobre el Partido Justicialista. Bueno, estaban haciendo el móvil en la sede del PJ, Guelar diciendo, está bien que los radicales se entusiasmen, pero después lo damos vuelta, y inmediatamente corta a Roberto Maidana, el conductor de ATC, del noticiero ATC, y dice, vamos a hacer el radicalismo, y el radicalismo, bueno, fíjense ustedes, ya con un poquito más de la mitad de las mesas escrutadas, ya se tenía la certeza de quién iba a ser el ganador. La tendencia, algo que, bueno, lo permite la matemática, ¿no? Como hoy se usa mucho el término mesas testigo, ya existía esa posibilidad de establecer una tendencia evaluando el resultado de algunas mesas del país en este caso. Y también en la transmisión hubo un contacto vía coaxil con Santa Fe. Es el 30 de octubre del 83 que se estaba votando en Santa Fe, se hizo una cobertura de la primera mujer en una mesa femenina que votó. Y también se entrevistaron a dos dirigentes del PJ que serían muy importantes después en la democracia de Santa Fe y del país. ¿Y quién era el corresponsal en Santa Fe? ¿Quién? Juan Carlos Betanín. Mira. Vamos a verlo. Antes de esta hora, contacto vía coaxil, en este caso con Santa Fe. Hace exactamente 50 minutos que el país comenzó a votar. En la sección primera de el Palacio de Tribunales, mesa número 1 del padrón femenino,
Después de 50 minutos se solucionaron algunos inconvenientes de orden técnico que se estaban suscitando y en este momento está emitiendo su voto la primera ciudadana habilitada para hacerlo. Va de suyo que en este acto queremos simbolizar el inicio de estas elecciones nacionales que consagrarán a su término a las futuras autoridades constitucionales que habrán de regir los destinos del país en el próximo periodo. En la sombra por ahora y bueno, a las 9:15 de la mañana, dos figuras conocidas de Santa Fe. Carlos Aurelio Martínez, candidato a vicegobernador por el justicialismo, Rubén Ignacio Cardoso, candidato a diputado nacional por el mismo partido. Preguntarles por quién van a votar, indudablemente está de más, pero de cualquier manera sí, Martínez, quiero que me defina un poco la importancia que para usted reviste este acto. Bueno, la importancia está dada en lo que piensa la ciudadanía. Usted fíjese la afluencia de votantes que hay, quiere decir que el pueblo está ansioso por expresarse en las urnas. Yo a esto lo considero la responsabilidad del pueblo santafesino en este acto donde va a decidir los destinos de la República y la entrada a la era de la democracia en el país. Cardoso, de alguna manera también una reflexión en torno al acto comicial, pero fundamentalmente con miras al futuro, de aquí para adelante. Bueno, entendemos de que estamos trabajando para la unidad nacional. Esta, como decía el compañero Martínez, esta afluencia masiva del pueblo, que está dispuesto a emitir su voto, significa también la presencia masiva del pueblo para respaldar a los futuros gobernantes que salgan electos hoy y que a partir de allí podamos construir entre todos, más allá de vencedores y vencidos, la unidad nacional. Bueno, esto también viene a ratificar que Juan Carlos Betanini estuvo en todas, ¿no? En todos los momentos históricos de los últimos años en Argentina estuvo el Beta, quien si nos está viendo le mandamos un cariño grande. Hay un poco rara esa, bueno, acá en las sombras el Batarás Martínez y Buscapié Cardoso. Aclaremos quién es Martínez. Sí, ya lo aclaro. Pero acá en las sombras da como la metáfora, sos medio turbio, ¿no? Estás en las sombras, pero bueno, no fue el caso que buscó, no fue el concepto que buscó seguramente Juan Carlos Betanín. Claro, Carlos Aurelio Martínez, alias El Batarás, dirigente del PJ, muy importante en aquel momento, Cardoso, el Buscapié Cardoso, conocido como el Buscapié, otro dirigente muy importante. Martínez fue intendente de la ciudad de Santa Fe, destituido luego de una comisión investigadora que encabezó Obey, ¿no? Como concejal. No recuerdo. Que encabezó Obey como concejal y que el concejal Jorge Obey en ese momento y que terminó con su destitución. Y el Buscapié Cardoso, embajador argentino en Paraguay en la gestión de Carlos Menem como presidente. Una perlita que encontramos en internet, entre otras cosas de las coberturas mediáticas de 1983. Muchos actos hoy en todo el país recordando este momento tan importante en donde se juntan varias emociones. La primera y principal, la vuelta a las urnas después de tanto tiempo de violencia, de terror y de muerte, y el triunfo de un demócrata además, ¿no? Más allá que está bien que los radicales lo reivindiquen como propio, pero me parece que el discurso de Alfonsín era sincero en aquel momento, buscar la unión nacional, la posibilidad de entender que la avenida de la democracia era ancha, que debían entrar todos en esa avenida, y que sin embargo no había que, en campaña electoral, lo dijo Alfonsín, en la campaña electoral no se podía recuperar la confianza en la democracia si no había justicia contra los verdugos de la dictadura. Y una de las primeras medidas que adopta Alfonsín como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas es denunciar a la justicia civil a las juntas militares, a las distintas juntas militares de la dictadura de los 76 al 83. Recordemos que el proyecto Luder, o la idea de Luder, era que la justicia militar juzgue a los represores de la dictadura, y Alfonsín le designó esa tarea a la justicia civil, que es inédito en el mundo porque es la primera vez que un tribunal civil juzga a los represores inmediatos, de la historia inmediata de su país. Esto no sucedió en ningún lugar del mundo hasta entonces. De hecho, los juicios de Nuremberg se dan en un momento en donde van los criminales nazis a juicio, pero los que los juzgan son es el tribunal
digamos, de los aliados, un tribunal judío, un tribunal con una deliberada intención de justicia y de castigo. Es un juicio... Aunque no le quita legitimidad, porque ahí estaba Eichmann, estaban Claro. todos los monstruos del nazismo, pero en este caso eran los jueces puestos ahí por la democracia, o jueces de la democracia que lo juzgaron a los militares. Hecho que queda bastante bien reflejado en la película 1980, Argentina 1985 de Santiago Mitre con Ricardo Darín, bueno, un gran elenco donde ahí se deja en claro que eso se da no por una cuestión espontánea, se da porque el presidente cumple con su promesa, presenta la denuncia y primero presenta la denuncia y un fiscal llamado en ese momento Julio César Estracera la toma la denuncia, dice, bueno, esto hay que investigarlo por la calidad y por el volumen que tiene y por el significado que tiene para la democracia, y la Cámara Civil, que también se ve en la película, y eso fue real, duda muchísimo respecto de tomarlo. El propio Estracera duda. Esto significa tener un quilombo grosso por muchos años, porque el partido militar era un partido que estaba agazapado, muy fuerte, tenía recursos, tenía parte de la justicia, gran parte de la economía, gran parte del empresariado, gran parte de sectores grosos de los partidos políticos, el sindicalismo colaboracionista. No era cualquier cosa juzgar a los militares en ese momento. Bueno, entre otras cosas, eso es lo que deriva de esos primeros momentos del triunfo de Alfonsín y su asunción el 10 de diciembre, que coincide con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.